Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias, hermanos, amigos, iglesia alrededor del mundo que oran por este ministerio. Gracias por acompañarnos. Ya hemos caminado por 4 años consecutivos compartiendo el TCD. Agradecemos a Durando Latino el permitirnos usar sus materiales. Invitamos a toda la comunidad de TCD para que adquieran su devocional impreso. En tu país, en muchos países de América Latina se distribuye el TCD. Tú lo puedes adquirir de manera impresa o también la versión digital en la página de internet de www.duranolatino.org. Durano es con doble N y la información está al final de la página también. En México puedes llamar por teléfono para suscribir a tu iglesia y como iglesia, pastor, juntos hacer TCD. Está la versión para todos, que es esta. Está una edición especial para jóvenes, que es Quitty Life, y la Yeho, que es una versión infantil, donde toda la familia puede estar meditando la palabra de Dios. Acompáñanos en la escritura que corresponde en 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 18. Gloria al que le dio victoria. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehoboth, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,600 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, a Beta, a Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Los sirios, de los babitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehoboth, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Aliud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Gloria al que le dio victoria. David derrotó a los filisteos, David derrotó a los moabitas, David derrotó a los sirios, David derrotó a todos aquellos enemigos en derredor que vinieron contra él. Y gracias a esa victoria es porque Dios camina con él. Y Dios camina con él porque David ha decidido caminar con Dios. Así que este pasaje es un relato de las naciones conquistadas por David. Contrario a Saúl, que temía a los filisteos, David los derrota y los somete con autoridad.
Después de conquistar a Moab, coloca 2 cuerdas. Solo los que entran ahí los deja con vida, pero los demás los condena a muerte. Y era una manera de reducir el número de los prisioneros de guerra. Y David sale a la guerra con Hadad-Ezer, que era un ejército bien poderoso, y alcanza la victoria. Del botín solo deja 100 caballos para los carros de guerra y el resto los deja inoperantes para la batalla. Así que el arma más poderosa de David no eran los caballos, no eran sus ejércitos, era la presencia de Dios. Así que viendo que David había derrotado a muchos, vienen reyes como Toi, que era rey de Amat, y propone un tratado de paz, le lleva regalos, y David cada día se va engrandeciendo. De tal manera que allá en el Medio Oriente, David se convierte en un hombre importante y levanta y corona a Israel como cabeza de naciones. Sí, por eso le traen oro, plata y un gran botín de guerra. De tal manera que la guerra entre Israel y Amón es relatada nuevamente en el capítulo 10 al capítulo 12. Pero David presenta a Dios un botín porque reconoce que el resultado de la guerra corresponde a la soberana voluntad de Dios. Qué triste es que cuando las personas empiezan a obtener triunfos, obtener éxitos en su vida, creen que es por su esfuerzo y por su habilidad. Aquí la clave de la bendición y de la victoria en David es porque él reconoce que Dios es Dios en su vida. Reconozcamos a Dios en cada situación, en cada logro y cada meta alcanzada. A lo largo de nuestro transitar en la vida, sí, nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Dios sacó a David de detrás de las ovejas, de detrás de ese rebaño. Siendo un humilde pastor, lo coloca para ser un príncipe en su nación y ser cabeza de naciones. Cuídate de no olvidarte de Dios en los momentos de tu prosperidad. Cuídate de no olvidarte de Dios en el momento en que Dios empiece a bendecir tu vida, tu trabajo, tu negocio, tu ministerio. Avanza hacia el propósito de Dios, creyéndole siempre a Él, siéndole fiel en todas las cosas. Sí, como dice Proverbios, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De ahí que esa es la clave de la victoria de David, sabiendo que no es su fuerza ni su habilidad, sino la presencia de Dios. Si fuéramos más solícitos en buscar la presencia de Dios, si fuéramos más solícitos y más apasionados por su presencia, antes que las glorias de los hombres, antes que los éxitos en este mundo, se trata de la honra y de la gloria de Dios. Vivamos para Dios. Yo te invito a recordar, mientras escuchas a Dios en oración, ¿cuántas veces has pensado que es por tu habilidad y te has olvidado de la suficiencia y de la gracia de Dios, de sus promesas para ti? Confía en Él, confía en su grandeza, ora y permite que Él te recuerde cuando quisiste emprender algo y no te fue bien, porque te olvidaste de la gracia y de la suficiencia de Dios. Vamos, escucha a Dios en oración.
Ahora que has escuchado al Señor, te invito para que a partir de ahora no emprendas nada si Dios no te ayuda. Y una vez que veas la victoria, sé cuidadoso, sé cuidadosa de darle la honra a Dios, de traerle tributos. Cuando tienes un triunfo, cuando te va bien en un negocio, reconócele a Dios. Si David traía un botín de guerra y se lo ofrecía al Señor. La mayor parte de las riquezas que David reunió las consagró al Señor. Qué maravilloso es cuando tú y yo podemos reconocer a Dios y honrarle en nuestra prosperidad por la bendición recibida de su mano. Alabemos al Señor y vivamos en gratitud en el nombre de Jesús. Amén.